Michael Wittmann puede ser considerado el tanquista más famoso de la Segunda Guerra Mundial y, por qué no, de la historia militar. Sus más de 140 tanques y 130 cañones de asalto destruidos lo convirtieron en todo un héroe nacional del Tercer Reich y una leyenda de la historia militar. Pero Wittmann no solamente se limita a esto. Luchando en las batallas más feroces del frente oriental y occidental, el conocido como Barón Negro de las SS se ganó el respeto y temor de sus adversarios. Su audaz emboscada en Villers-Bocage lo catapultó aún más a la fama. Su dramático final, a manos presumiblemente de un joven tanquista, sigue siendo para muchos un misterio y tema de debate. Veremos todo esto y más a continuación. Michael Wittmann, nacido en 1914, fue el hijo mayor de una familia de granjeros, muy conocida y respetada en el pequeño pueblo de Vogeltal. Aquí el joven Wittmann tendría una niñez agradable y feliz junto con su hermano menor Johann Jr. y sus tres hermanas, Francisca, Annie y Teresa. Sería en esta granja donde Wittmann aprendió las habilidades básicas que en un futuro lo convertirían en un líder muy capaz. Los conceptos de trabajo duro y esfuerzo, pero sobre todo de trabajo en equipo, serían imprescindibles para el futuro as del Panzer. A comienzos de 1934 el joven Wittmann decidió que había llegado la hora de poner su grano de arena con el país, y se une al servicio de trabajo del Reich. Fue durante este periodo cuando Michael Wittmann decidió no continuar una carrera en el campo de la agricultura. Al igual que muchos otros, se ofreció voluntario para el ejército. El día 30 de octubre de aquel año comenzaría su vida militar siendo enviado para un servicio de 2 años al 19º Regimiento de Infantería acuartelado cerca de Múnich. Se adaptó de manera rápida al rigor militar, los entrenamientos físicos, el manejo de armamento básico y las largas marchas se volvieron cuestión de rutina para él. Fue en estos entrenamientos donde Wittmann tendría su primer contacto con los Panzer. Quedó bastante cautivado y encantado por el pequeño monstruo de metal que era el Panzer I, debido a su simpleza que le recordaba a la maquinaria con la que había trabajado en la granja. Wittmann permaneció en el 19º Regimiento hasta el final de su servicio militar de 2 años. En 1936 sería dado de baja con honores, habiendo alcanzado el rango de cabo. Durante unos meses, Wittmann trabajó en la creciente industria alemana del ferrocarril, pero ya por su mente rondaba la idea de volver al ambiente militar. No dentro de la Wehrmacht, sino que esta vez en una organización que ofrecía estatus y una serie de beneficios para sus miembros. Michael Wittmann había decidido que su destino estaría dentro de las SS. Las pruebas físicas fueron durísimas y exigentes. Muchos candidatos buenos, pero no excepcionales, quedaron en el camino. Gracias a sus habilidades y experiencia militar previa, sumado a que encajaba en los requerimientos raciales de las SS, Wittmann sería aceptado y asignado a la 17ª compañía de la Leibstandarte Adolf Hitler. Michael Wittmann dejó por primera vez su ciudad y se dirigió a Berlín para unirse a su nueva unidad. La vida en la Leibstandarte abarcaba más que solamente el entrenamiento militar. También tendría que cumplir con las obligaciones ceremoniales que incluían desfiles regulares, tareas de guardia y asistir a las visitas de dignatarios extranjeros. En marzo del año 1938 su compañía blindada se unió al resto de la Wehrmacht en la marcha hacia Austria tras su incorporación a Alemania. Y menos de 8 meses después, la Leibstandarte lideraba a las tropas alemanas hacia la disputada región de los Sudetes en Checoslovaquia. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Wittmann, de 25 años, formaba parte de un pelotón de vehículos blindados. Se había especializado inicialmente como conductor y después como comandante. La velocidad del ataque alemán concluyó la campaña polaca en poco más de un mes, pero había servido a Wittmann y al resto del pelotón para ganar experiencia real en el campo de batalla. A su regreso, el joven suboficial es encomendado cumplir la labor de instructor para la recién formada Quinta Compañía. Aquí Wittmann demostró ser un oficial muy exigente, pero también muy justo y correcto con sus soldados.
Pero para abril de 1940, Michael Wittmann cumplía ya 3 años de experiencia como parte de un pelotón de vehículos blindados de reconocimiento, por lo cual sería seleccionado para formar parte de una unidad compuesta por los nuevos cañones de asalto Stuka 3. Por este motivo se perdería la campaña de Francia, ya que debió pasar inicialmente por un duro e intenso entrenamiento con este nuevo blindado. La vuelta a la acción para Michael Wittmann se daría en abril de 1941, durante la campaña de los Balcanes. La Leibstandarte y la 9ª División Panzer fueron la punta de lanza. En menos de una semana Yugoslavia había caído y Wittmann y su unidad avanzaron rumbo a Grecia. El asalto al país de Sócrates y Platón supuso el surgimiento de la Leibstandarte como una verdadera fuerza de combate, personificada por individuos como Kurt Panzermeier, el héroe legendario del audaz asalto al fuertemente fortificado Paso de Clisura. A Meyer, Piper, entre otros oficiales famosos de las SS, les he dedicado un video en este canal. Te invito a verlos al final de este. Tras terminar con éxito la campaña balcánica, Wittmann y sus hombres fueron enviados a Checoslovaquia para un periodo de descanso y reequipamiento, que no llegaría a durar demasiado tiempo. La Wehrmacht comenzaba a acantonarse en la frontera oriental de la Polonia soviética. Esta foto es la última de Wittmann y su tripulación antes de partir a la vorágine del frente ruso. Aquí Michael Wittmann comenzaría a formar su reputación y leyenda como uno de los mejores comandantes de tanques de la historia. La división Leibstandarte, encuadrada en el grupo de ejércitos del sur, tendría que esperar hasta mediados de julio para entrar en combate. El día 12, Wittmann y su tripulación se trasladaron a la estratégica colina 65. Desde aquí divisaron a una columna de blindados soviéticos de 14 tanques T-34. La tripulación posicionó al Stuka de manera táctica y atacaron a los blindados enemigos. En esta primera incursión llegarían a destruir 2 tanques y evacuaron el lugar rápidamente ante una posible respuesta enemiga, llegando a un bosque cercano. Wittmann salió del Stuka y escudriñó la zona en busca de más objetivos. Logró ubicar un tercer tanque, y cuando se disponía a avisar a la tripulación, el tanque soviético estalló en llamas. La pericia del artillero que logró divisar desde el vehículo al tanque enemigo les valió una nueva baja. La incursión finalizó con 6 tanques enemigos destruidos. No hubo que hacer mucho papeleo. El propio Sepp Dietrich condecoró a Wittmann y su tripulación con la Cruz de Hierro de segunda clase. Al mes siguiente, Wittmann vería acción en las cercanías del cerco de Uman. En los duros combates librados resultó herido sufriendo laceraciones en la cabeza y el rostro. Si bien no fueron daños de consideración, le valieron la placa de herido en combate. Ya para finales de ese mes, las vanguardias alemanas habían cruzado el río Dnieper y la tripulación del Stuka se siguió cobrando más blindados enemigos. Un orgulloso Wittmann recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Con la llegada del invierno ruso, la aparente imparable ofensiva de la Wehrmacht se fue deteniendo. Aún así, los alemanes lograron hacer un último esfuerzo en el sur, tomando la ciudad de Rostov el día 20 de noviembre. Rostov, considerada la puerta de acceso al Cáucaso, era de importancia para la próxima ofensiva del verano de 1942. Es en este mes de noviembre que Wittmann es ascendido a sargento mayor, además también de recibir la placa de asalto Panzer por haber luchado en más de 25 enfrentamientos blindados. Pero la noticia más importante fue que había sido recomendado para formar parte de la escuela de oficiales de las SS. En junio de 1942, el futuro as del Panzer estaba de regreso en Alemania para incorporarse a la escuela de oficiales. Si bien no podemos comparar con los rigores de luchar en el frente oriental, el entrenamiento para Wittmann fue durísimo. Este sería uno de los periodos más intensos y agotadores de toda su vida. Los hombres fueron llevados hasta el límite de sus capacidades físicas y mentales, pero estas exigencias formaron realmente oficiales con una eficacia brutal. Por ejemplo, por estas escuelas también pasaron Panzermeier, Joachim Peiper o Fritz Bitt. Los meses de septiembre a diciembre de 1942 serían muy agitados para Wittmann. En primer lugar recibiría 2 nuevas condecoraciones, la Medalla de los Front, conocida como Medalla a la Carne Congelada, y la Orden de la Valentía, una medalla de origen búlgara.
En septiembre, Wittmann sería transferido como candidato a oficial al batallón Panzer de reemplazo de las SS. Cambiaría el uniforme gris de tripulante de cañón de asalto por el uniforme negro de tripulante de Panzer. El destino llevó a Michael Wittmann al batallón de tanques pesados de las SS. Aquí se entrenaría para tripulante del colosal tanque Tiger. Wittmann sabía que tal magnífica arma solamente sacaría su máximo potencial con la mejor tripulación. Así que entonces siguió una etapa de encontrar a los hombres adecuados que lo acompañarían a su regreso al frente en este nuevo blindado. Su artillero sería el talentoso Balthasar Voll, quien posteriormente se convertiría por derecho propio en comandante de tanques. El cargador sería el soldado Karl Berges, el conductor fue el experimentado Gustav Kirchmar, quien ya había servido previamente en la Wehrmacht. Por último, el ametrallador y operador de radio fue Herbert Pohlmann, bastante hábil en el manejo de la MG-34, así como en sistemas de comunicación. Siguió después una serie de intensos entrenamientos para la tripulación a bordo del Tiger, cada uno perfeccionando su rol dentro del blindado. Wittmann, Voll y Berges practicaron los disparos de precisión del blindado. Esto fue llevado a cabo utilizando torretas especiales montadas sobre grandes bloques de hormigón. Así pues, altamente entrenados y motivados con su nuevo tanque, el Barón Negro y su tripulación volvieron al frente oriental a finales de enero de 1943, formando parte con las divisiones Das Reich y Totenkopf en el cuerpo Panzer de las SS. Su objetivo, reconquistar Kharkov y Belgorod en el este de Ucrania. A mediados de marzo de aquel año, en un impresionante y feroz ataque dirigido por el mariscal Manstein, las SS y Wehrmacht logran reconquistar la ciudad de Kharkov. Pero esto dejaría un saliente enorme, controlado por el Ejército Rojo en la ciudad de Kursk. Para los alemanes fue imposible proseguir el avance después de Kharkov. El deshielo de verano convirtió los caminos en enormes lodazales, paralizando las operaciones en el frente. Aún así, el siguiente objetivo estaba claro. La Wehrmacht lanzaría su última ofensiva de gran potencia en el frente del este con objetivo en Kursk. Wittmann y la división Leibstandarte formarían parte del segundo cuerpo Panzer de las SS al mando de Paul Hauser y perteneciente al cuarto ejército Panzer del general Hermann Hoth. El día 5 de julio de 1943 empezó la masiva ofensiva. Los tanques Tiger, a la vanguardia, se lanzaron contra las sólidas posiciones defensivas del Ejército Rojo, mientras la infantería alemana libraba frenéticos combates por despejar las trincheras enemigas. Rápidamente, el Tiger de Wittmann destruyó 8 tanques T-34 y 7 cañones antitanque. Para el día 11 de julio, Wittmann había destruido cerca de 30 tanques enemigos y 28 cañones de asalto. Los combates en Kursk fueron tan intensos que el jefe de la compañía, el capitán Klink, fue herido y reemplazado por el teniente Waldemar Schütz, pero este también fue herido en combate, lo cual dejó como única opción a Wittmann, quien asumió el mando. Al día siguiente, los blindados germanos alcanzaron la pequeña aldea de Prokhorovka, lugar donde se iba a librar una intensa batalla de tanques contra el quinto ejército de tanques de la Guardia del Ejército Rojo. El choque de tanques fue titánico y se cobró decenas de bajas en material para ambos bandos. Al final los alemanes mantuvieron sus posiciones en la aldea, pero el costo de material y personal fue demasiado elevado y complicado obviamente de reponer. La ofensiva en el saliente se había estancado y los propios contraataques soviéticos en el saliente de Orel y el desembarco aliado en el sur de Europa obligó a retirar a las tropas del frente y ser enviados a Italia. La estancia en este país para Wittmann y sus hombres fue bastante corta, pero serviría para poder recuperar fuerzas de los feroces combates librados en el frente oriental. La nueva unidad de Michael Wittmann sería renombrada como 101 Batallón de Tanques Pesados. En noviembre de 1943 serían enviados de vuelta a Ucrania, un frente en lento pero inexorable colapso. Poco tiempo después de llegar, los blindados alemanes se vieron envueltos en acciones defensivas ante las arremetidas soviéticas, cerca de la ciudad de Brusilov. El día 13, Wittmann y su tripulación destruyeron una veintena de tanques soviéticos y una semana después acabaron con otros 13. Sin embargo, las oleadas de tanques enemigos no dejaban de llegar.
Sumado a eso, si bien Wittmann era un comandante bastante excepcional, los tanquistas soviéticos comenzaban a mostrar señales de una increíble mejora en cuanto a tácticas y coordinación con infantería y otros tanques. Los combates en torno a Brusilov se extenderían un mes, pero los alemanes se vieron irremediablemente obligados a replegarse. Terminado aquel año de 1943, Wittmann había alcanzado una cifra de 66 tanques destruidos, por lo cual el día 8 de enero de 1944 sería recomendado para recibir la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. En el plazo de 6 días más, la tripulación de Wittmann le permitió destruir otros 22 blindados enemigos. Las hazañas del Barón Negro eran seguidas con atención en Alemania. Wittmann se iba convirtiendo en uno de los tanquistas más populares de las Waffen-SS, y a finales de enero había alcanzado los 100 tanques destruidos. No se podía esperar más. El propio Hitler lo invitó a la guarida del Lobo para poder recibir de manera personal las hojas de roble para su cruz de caballero. Además, Wittmann recibió un ascenso que hace mucho se había hecho esperar, el de teniente primero. La última hazaña en el frente oriental de este as del Panzer ocurriría durante la liberación del cerco de Korsun, cuando la división Das Reich y Leibstandarte salvaron a más de 35.000 soldados alemanes rodeados por el Ejército Rojo. En esta batalla, Wittmann destruyó otros 10 tanques soviéticos. Para marzo de 1944, los blindados y sus tripulantes son enviados de vuelta a Bélgica para un periodo de merecido descanso y reparaciones. En estas tranquilas semanas, alejado de la guerra, Wittmann aprovechó en casarse con su prometida. Su padrino de boda sería nada más y nada menos que su gran amigo, Balthasar Woll. Michael Wittmann también participaría en diversas actividades que buscaban elevar la moral de las fábricas donde se hacían los tanques pesados. Por ejemplo, en abril daría un discurso para los trabajadores en una fábrica en Kassel. El día 6 de junio de 1944, los desembarcos aliados comenzaron en Normandía. Apenas 24 horas después, Wittmann y su compañía estaban camino al frente. La ruta hacia Normandía fue complicada. El ataque de la Fuerza Aérea Aliada complicó mucho las cosas. Para aquel momento, el antiguo artillero de Wittmann, Balthasar Woll, ya era un propio comandante de tanque. Sin embargo, su vehículo sería dañado, lo que para bendición de Wittmann le permitió reincorporar a tan excelente elemento en su unidad. El día 12 de junio, al anochecer, la compañía llegaría al área de Bajox, cerca del pueblo de Villers-Bocage, y así comenzaría la preparación de lo que sería uno de los días más famosos en la historia de la guerra blindada. Lo que pasó en la mañana del 13 de junio en aquel pueblo se convirtió en uno de los relatos más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de horas, Wittmann y su compañía habían reducido un número considerable de vehículos blindados británicos a una masa metálica humeante. Cerca de 30 vehículos y una decena de tanques fueron destruidos. Durante la furiosa batalla, el tanque de Wittmann quedó inutilizado, por lo cual él y su tripulación tuvieron que escapar a pie hacia la seguridad de las líneas alemanas. De vuelta al centro de mando y después de haber informado sobre la emboscada en Villers-Bocage, se envió blindados adicionales a dicho lugar. Wittmann sería felicitado por los generales Dietrich y Bayerlein. Este último lo recomendaría para las espadas para su cruz de caballero con hojas de roble. El premio sería entregado el día 22 de junio, así como también su ascenso a capitán. La fama de Wittmann en Alemania era tal que para evitar su muerte, que lógicamente sería un duro golpe para la nación, se le ofreció el puesto de instructor de tropas Panzer. El Barón Negro, de ya 30 años, rechazó esta oferta, pues no quería separarse de sus camaradas en aquel momento tan complicado de la guerra. Volvería al frente, esta vez al mando del batallón de tanques pesados en reemplazo de su anterior oficial al mando, quien dejó el frente debido a graves heridas en la cabeza. Su amigo y artillero experto, Balthasar Woll, también dejó el frente debido a lesiones. A principios de agosto, los británicos lanzaron otro ataque, la Operación Totalize. Fue aquí donde Michael Wittmann, héroe de la Leibstandarte y el comandante de tanques más famoso de la Segunda Guerra Mundial, llegaría a librar su última batalla. En el cielo aparecería un bombardero estadounidense lanzando una señal de humo. Los alemanes sabían perfectamente lo que esto significaba. Sin vacilar, los tanques alemanes avanzaban a toda velocidad para evitar la peor parte del bombardeo que ya estaba próximo. 4 tanques Sherman de la primera división se encontraban perfectamente ocultos detrás de un seto.
oyeron a su jefe de escuadrón alertar sobre tanques alemanes. Los pesados blindados germanos estaban avanzando a toda velocidad. El jefe de escuadrón ordenó no disparar, ya que a esa distancia el cañón del Sherman tendría el mismo efecto que lanzar una almohada a una pared. Había que esperar que los Tigers estuvieran más cerca. De esa manera los 3 Sherman podrían sofocarlo con sus disparos, mientras que el único Sherman Firefly, con su potente cañón, acabaría con ellos. Después de una espera que se hizo interminable, sus presas se encontraban a menos de 800 metros. El jefe del escuadrón dio la orden. Wittmann y las tripulaciones de sus Tigers no pudieron ver de dónde les llovían los disparos. Los primeros 2 tanques pesados alemanes fueron destruidos y envueltos en llamas. El tercero, donde se cree que Wittmann estaba, voló por los aires. En la actualidad, la versión de Joe Ekins acabando con el Tiger de Wittmann es la más aceptada. Sin embargo, en aquel momento, 8 de agosto de 1944, diversas unidades se atribuyeron haber acabado con el Barón Negro de las SS, la 33ª Brigada Blindada Británica, la 1ª División Blindada Polaca e incluso un Typhoon. Reclamaban dicha hazaña. Algunos un poco más descabellados atribuyen la muerte de Wittmann como resultado de un ataque naval. Sea cual fuese la versión correcta, Wittmann murió el 8 de agosto de 1944 con toda su tripulación. La explosión que destruyó aquel Tiger fue tan potente que separó la torreta del chasis. La muerte de Wittmann causó gran conmoción en Alemania. La propaganda nazi no quiso admitir que un blindado aliado, un Sherman, haya sido capaz de destruir al tanque más poderoso de Alemania y a su comandante más famoso. Se le atribuye entonces la baja a los cazabombarderos de la Fuerza Aérea Británica. Con más de 138 blindados destruidos, Michael Wittmann se ubica en el top 5 de los ases del Panzer con más blindados destruidos, solamente superado por Johannes Bolter, Otto Carius, Martin Schroeth y por supuesto Kurt Nispel. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.